Alejandro siempre había visto el mundo como un tablero de ajedrez, un lugar de lógica y estrategia donde cada movimiento estaba fríamente calculado para la victoria, mientras que Sofía lo veía como un lienzo en blanco. Una explosión de color y emoción esperando a ser plasmada. Obligados por el testamento de un abuelo a compartir un hogar, el rey de la lógica y la reina del caos se vieron atrapados en una guerra que ninguno de los dos planeó. Pero el verdadero terremoto no fue la convivencia forzada, sino la llegada de un tercero, un hombre que le ofreció a ella el mundo que él despreciaba. Fue entonces cuando Alejandro, el hombre que solo codiciaba la herencia, descubrió un sentimiento mucho más violento y posesivo, el miedo a perderla a ella. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El aire en la oficina de don Mateo olía a papel antiguo, a cuero gastado y a café recién hecho, una mezcla que en cualquier otro momento Alejandro Rivera habría encontrado reconfortante, casi nostálgica. Pero en ese preciso instante, cada olor, cada sonido, el tic-tac del reloj de péndulo en la esquina, el murmullo del tráfico en la calle, era una aguja clavándose en su paciencia ya de por sí agotada. Llevaba exactamente 17 minutos esperando, 17 minutos que podría haber dedicado a cerrar un trato multimillonario, a revisar proyecciones financieras o a planear su próximo movimiento en la guerra corporativa que estaba librando. En cambio, estaba allí, atrapado en una silla de piel que se sentía más como una jaula, por el capricho póstumo de su abuelo, Emilio. Miró su reloj, un Patek Philippe de platino, por 10ª vez. Justo cuando estaba a punto de levantarse e informar a la secretaria que su tiempo era considerablemente más valioso que cualquier herencia sentimental, la puerta se abrió con un chirrido suave. Y entró ella. Sofía. El caos personificado. Su cabello, una cascada de rizos castaños con mechones de color cobre, parecía tener vida propia, enmarcando un rostro que era todo ángulos suaves y ojos grandes, del color de la miel. Vestía unos vaqueros manchados de pintura, una blusa holgada de un color que Alejandro no se atrevería a nombrar y una serie de pulseras de plata que tintineaban con cada movimiento. Desprendía un aroma a trementina, a lavanda y a algo más, algo salvaje y libre que chocaba violentamente con la atmósfera controlada y sobria de la oficina. Y de su vida. Sofía le dedicó una breve mirada, sus ojos melosos registrando su traje de 3 piezas hecho a medida, su corbata perfectamente anudada y su expresión gélida. Una diminuta sonrisa burlona tiró de la comisura de sus labios. Alejandro, dijo, su voz era como un arroyo, fluida y clara. Sigues pareciendo un maniquí de escaparate caro. ¿Alguna vez te despeinas? Alejandro ni siquiera parpadeó. Y tú sigues pareciendo que te has peleado con una caja de pinturas y has perdido, Sofía. Llegas tarde. El arte no entiende de horarios, primo, respondió ella, dejándose caer en la silla frente a él con una gracia despreocupada que lo irritó profundamente. No eran primos de sangre, era un apelativo vago derivado de la estrecha amistad de sus abuelos, pero ella lo usaba a propósito, sabiendo que esa familiaridad forzada le molestaba. Don Mateo, un hombre robusto de cabello blanco y sonrisa amable, carraspeó desde detrás de su imponente escritorio de caoba. Ahora que estamos todos aquí, podemos comenzar. Extendió sobre la mesa un documento sellado con lacre rojo. Como saben, su abuelo, don Emilio, fue un hombre particular. Sus últimos deseos reflejan su carácter único. Alejandro apretó la mandíbula. Particular era un eufemismo. Emilio había sido un soñador, un romántico que había construido un imperio vinícola, la hacienda La Esperanza, a base de pasión y trabajo duro, no de algoritmos y estudios de mercado. Don Mateo se ajustó las gafas y comenzó a leer con voz solemne. Habló de legados menores, de donaciones a caridad, de pensiones para los empleados más antiguos de la hacienda. Alejandro escuchaba con una oreja, mientras su mente trabajaba en la logística de la liquidación de los activos. La Esperanza, con sus viñedos de fama mundial, valía una fortuna. Una fortuna que necesitaba con urgencia.
Su conglomerado, Rivera Holdings, estaba bajo el ataque de un competidor despiadado, Ricardo Vargas, y la inyección de capital de la venta de la hacienda era la pieza clave de su estrategia defensiva. Y finalmente, la joya de la corona, continuó don Mateo, haciendo una pausa dramática. La hacienda La Esperanza, junto con todos sus viñedos, bodegas, la casa principal y un capital de inversión para su mantenimiento, será legada en partes iguales a mi nieto del corazón, Alejandro Rivera. Y a mi nieta adorada, Sofía Castillo. Sofía levantó una ceja, sorprendida. Ella nunca había esperado nada. Quería a Emilio por quien era, no por lo que tenía. Alejandro, por otro lado, sintió un atisbo de alivio. Mitad y mitad. Podía trabajar con eso. Compraría la parte de Sofía, que seguramente preferiría el dinero en efectivo para financiar su bohemia existencia, y luego vendería todo. Simple, limpio, eficiente. Sin embargo, añadió don Mateo, y la palabra quedó suspendida en el aire, cargada de problemas. Don Emilio ha estipulado una cláusula ineludible. Se inclinó hacia adelante, mirando a cada uno por encima de sus gafas. Para poder tomar posesión de su herencia, Alejandro y Sofía deberán vivir juntos, bajo el mismo techo, en la casa principal de la hacienda La Esperanza, durante un periodo ininterrumpido de un año. 365 días. El silencio que siguió fue tan denso que Alejandro sintió que podía cortarlo con un cuchillo. Parpadeó una, 2 veces, seguro de haber oído mal. Miró a Sofía. Su boca estaba ligeramente abierta, sus ojos miel fijos en el abogado con una expresión de pura incredulidad. Entonces, estalló. «Y eso es absurdo», gritó Alejandro, su fachada de hielo resquebrajándose por primera vez. Se puso de pie de un salto, su silla arañando el suelo de madera. «Es una manipulación ridícula. Completamente inaceptable. No pienso participar en esta farsa». Sofía, por su parte, se echó a reír. Una risa genuina, profunda, que llenó la habitación y erizó el vello de la nuca de Alejandro. Sabía que el abuelo tenía un sentido del humor magnífico, pero esto es una obra maestra, dijo, secándose una lágrima de la risa. Vernos a ti y a mí de compañeros de piso. Pobre de ti, Alejandro. No creo que tus trajes de diseñador sobrevivan a mis salpicaduras de óleo. La risa de Sofía solo alimentó la furia de Alejandro. Esto no es una broma, espetó, girándose hacia don Mateo. Debe haber una forma de impugnar esto. Coacción emocional, falta de capacidad mental. Le aseguro, joven Alejandro, que don Emilio estaba en pleno uso de sus facultades cuando firmó este testamento ante notario, dijo el abogado con una calma exasperante. La cláusula es de hierro. O la cumplen, o toda la herencia, incluyendo la hacienda y el capital, pasará a manos de la Fundación para la Protección de la Mariposa Monarca, que él mismo creó. La mariposa monarca, repitió Alejandro, con la voz cargada de veneno. Sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Necesitaba ese dinero. Ricardo Vargas estaba desangrando su compañía, y esa herencia era su única transfusión viable. Perderla por culpa de un capricho senil y la presencia insoportable de esa artista era inconcebible. Y hay más, añadió don Mateo, ajeno a la tormenta que se gestaba en el interior de Alejandro. Durante ese año, ambos serán responsables de la gestión conjunta de la hacienda. Deberán presentar informes mensuales de su progreso. Don Emilio quería que La Esperanza no solo sobreviviera, sino que floreciera bajo su cuidado combinado. Su visión, citó del testamento, era que la lógica de Alejandro y el corazón de Sofía encontrarían un equilibrio perfecto para guiar su legado. Alejandro se pasó una mano por el cabello, finalmente despeinando su perfecto peinado. La lógica y el corazón. Su abuelo siempre había sido un sentimental incorregible. No puedo hacerlo, dijo, con una voz más baja, pero no menos intensa. Tengo una empresa que dirigir. Mi vida está en la ciudad. No puedo irme a vivir al campo durante un año para jugar a los granjeros con ella. Le lanzó una mirada despectiva. Sofía dejó de sonreír. Su expresión se endureció. Pues yo tampoco estoy saltando de alegría, primo,
replicó, su tono ahora afilado como el cristal. Tengo una exposición importante en 6 meses. Mi estudio, mis contactos, mi vida entera está aquí. Y, francamente, la idea de respirar el mismo aire que tu ego inflado durante un año me provoca urticaria. Pues entonces estamos de acuerdo, dijo Alejandro, con un rayo de esperanza. Renunciemos ambos. Que las mariposas se queden con el viñedo. No, dijo Sofía, de repente muy seria. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la calle sin verla. No voy a permitir que el lugar donde crecí, el sueño por el que el abuelo trabajó toda su vida, termine siendo un santuario de insectos por muy bonitos que sean. Le debo eso a su memoria. Se giró y lo miró directamente a los ojos. Había un fuego en ellos que Alejandro no esperaba. No me importa el dinero, Alejandro. Podrías quedártelo todo si fuera por mí. Pero no dejaré que la esperanza muera. Si para salvarla tengo que soportarte durante un año, lo haré. La pregunta es, ¿vale tu imperio corporativo la molestia de aguantarme a mí? La trampa estaba perfectamente tendida. Su abuelo lo había conocido demasiado bien. Sabía que Sofía nunca abandonaría el legado emocional, y sabía que Alejandro nunca abandonaría una fortuna que necesitaba desesperadamente. Estaban encadenados. Él, por la necesidad, ella, por el amor. Un gruñido bajo escapó de la garganta de Alejandro. Se sentía como un animal enjaulado. No había salida. Vargas lo destruiría si no conseguía el dinero. Vivir con Sofía era la única opción. Bien, siseó, la palabra saliendo como un ácido de sus labios. Acepto. Pero que te quede clara una cosa, Sofía. Esto no es una aventura rústica. Es una sentencia. Dividiremos la casa, estableceremos límites y, en cuanto pasen los 365 días, compraré tu parte y no volverás a saber de mí. Seremos extraños bajo el mismo techo, nada más. Sofía sintió, su rostro era una máscara impasible. Perfecto. Porque es exactamente lo que quiero yo, Alejandro. Ser extraños. Salieron de la oficina sin decir una palabra más, dejando a un sonriente don Mateo detrás. El aire en el pasillo parecía chispear con la tensión entre ellos. Era una promesa silenciosa de guerra, un armisticio precario destinado a romperse antes de que la primera vid diera su fruto. El viaje a la hacienda La Esperanza fue un tormento de silencio. Alejandro conducía su Mercedes negro, un vehículo que parecía tan fuera de lugar en los caminos rurales como un tiburón en un estanque. Sofía había insistido en seguirlo en su propia camioneta, un cacharro viejo y destartalado de color azul, lleno de lienzos, cajas de pintura y una energía caótica que parecía emanar de él. A medida que la ciudad quedaba atrás, reemplazada por colinas verdes y cielos abiertos, Alejandro sentía cómo la ansiedad se aferraba a su pecho. Cada kilómetro lo alejaba de su sala de juntas, de su zona de control. Cuando finalmente atravesaron el arco de piedra con la inscripción La Esperanza, un nudo se formó en su estómago. La casa principal apareció al final de un camino flanqueado por cipreses centenarios. Era una magnífica construcción de estilo colonial, con paredes de estuco blanco, un tejado de tejas rojas y una galería que la rodeaba por completo, adornada con bugambillas de un vibrante color fucsia. Era hermosa, innegablemente. Un activo de primer nivel. Pero para él, en ese momento, no era más que una prisión de lujo. Sofía aparcó su camioneta con un chirrido y saltó fuera antes de que él hubiera siquiera apagado el motor. La vio estirar los brazos, respirar hondo, como si estuviera bebiendo el aire del campo. Una sonrisa genuina, la primera que le veía desde la oficina, iluminó su rostro. Por un instante, solo un instante, Alejandro se quedó observándola. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, pintando de oro su cabello rebelde. Parecía pertenecer a ese lugar, tan natural y vibrante como las flores que trepaban por las paredes. El pensamiento lo irritó y apartó la vista. Una mujer menuda y de cabello canoso salió a la puerta principal, secándose las manos en un delantal. Era Elena, la gobernanta, que había trabajado para Emilio durante más de 40 años y los había visto crecer a ambos durante los veranos que pasaban allí de niños.
niña Sofía. Joven Alejandro, exclamó, con los ojos brillantes de emoción. Bienvenidos a casa. Sofía corrió a abrazarla con fuerza. Elena. Qué alegría verte. Alejandro se acercó con paso más medido, ofreciendo un asentimiento cortés. Elena. Confío en que todo esté en orden. Elena lo miró con ojos sabios que parecían leer más allá de su fachada fría. Todo está como don Emilio lo dejó, joven. Esperándolos. La casa olía a cera de abeja, a flores frescas y a recuerdos. Para Sofía, era el olor de la felicidad, de los veranos corriendo descalza por los pasillos, de las galletas de Elena, de las historias de su abuelo junto a la chimenea. Para Alejandro, era el olor de un pasado que había decidido dejar atrás, un recordatorio de una suavidad que no podía permitirse en su vida actual. La primera batalla no tardó en llegar. Se libró por la elección de las habitaciones. Yo me quedo con el ala este, anunció Alejandro, dirigiéndose a la suite principal, la que había sido de su abuelo. Tiene el mejor espacio para instalar una oficina. Sofía se plantó delante de él, bloqueándole el paso. Era más baja que él, pero su postura desafiante la hacía parecer más alta. De ninguna manera. Esa era la habitación del abuelo. Nadie la va a convertir en una sucursal de Wall Street. Es un espacio que hay que respetar. Además, tiene la mejor luz de la mañana, perfecta para pintar. Me la quedo yo. Para pintar, se burló él. Sofía, esta casa no es tu patio de recreo. Es una transacción comercial. Necesito un lugar funcional para trabajar. Tú puedes manchar tus telas en cualquier otro sitio. Mis manchas, como las llamas tú, son mi trabajo, Alejandro. Y es tan válido como el tuyo. Quizás más, porque al menos yo creo algo hermoso, no solo cifras en una pantalla que hacen a los ricos más ricos. Sus palabras dieron en el blanco. Sintió una punzada de ira. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, obligándola a levantar la cabeza para mirarlo. Eran tan diferentes. Él, alto, oscuro y contenido, ella, vibrante, expresiva y desafiante. Podía oler la lavanda de su perfume mezclada con el olor a pintura. Era extrañamente embriagador. Tú no sabes nada de mi trabajo, siseó, su voz un murmullo bajo y peligroso. Tú no sabes lo que es construir algo de la nada, protegerlo, luchar por él cada maldito día contra lobos que quieren devorarte. Tú vives en tu mundo de fantasía, donde todo es color y sentimiento. Pero aquí fuera, en el mundo real, se necesita algo más que eso para sobrevivir. La mano de ella subió y se apoyó en su pecho, en un intento de empujarlo, pero el gesto solo sirvió para aumentar la electricidad entre ellos. El contacto fue como una pequeña descarga eléctrica. A través de la fina tela de su camisa, sintió la calidez de su palma, y ella debió sentir el latido acelerado de su corazón. Y a ti te falta precisamente eso, Alejandro. El sentimiento, replicó ella, sin retroceder, su voz temblando ligeramente, pero sus ojos firmes. Estás tan ocupado construyendo tu fortaleza de dinero y poder que te has olvidado de vivir. El abuelo lo sabía. Por eso nos trajo aquí. Porque este lugar tiene alma. Algo que tú perdiste hace mucho tiempo. Por un momento se quedaron así, inmóviles, atrapados en la órbita del otro. El aire crepitaba. La rabia de Alejandro luchaba contra una sensación nueva y desconcertante, una repentina conciencia de ella como mujer. De la suavidad de su piel, de la curva de sus labios, de la intensidad de su mirada. Quería apartarla, pero también quería acercarse más. La tensión se rompió cuando Elena carraspeó desde el umbral. Hay muchas habitaciones en la casa, niños. Suficientes para los dos. Don Emilio preparó la suite del ala oeste para usted, joven Alejandro. Y dejó el antiguo estudio, el que da al jardín de rosas, listo para usted, niña Sofía. Sabía que le encantaría la luz de la tarde. El hechizo se rompió. Se separaron bruscamente, como si se hubieran quemado. Alejandro se recompuso, alisando su traje. Sofía se cruzó de brazos, apartando la mirada. Habían perdido la primera batalla,
o quizás la habían empatado, pero ambos sabían que la guerra apenas comenzaba. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de evitación. Se movían por la enorme casa como fantasmas, cruzándose en los pasillos con un tenso buenos días o sin decir nada en absoluto. Alejandro convirtió la suite del ala oeste en una fortaleza de tecnología, con múltiples pantallas, teléfonos y una conexión a Internet por satélite de alta velocidad. Pasaba horas encerrado, ladrando órdenes por teléfono, su voz era un murmullo constante de agresión y estrés. Las llamadas con su equipo sobre las maniobras de Ricardo Vargas eran cada vez más tensas. Vargas estaba lanzando una OPA hostil, y los accionistas de Rivera Holdings se estaban poniendo nerviosos. Alejandro necesitaba una victoria, una señal de fortaleza, y se sentía impotente, atrapado a cientos de kilómetros del campo de batalla. Sofía, por su parte, reclamó el estudio del jardín como su santuario. Llenó el espacio de lienzos, botes de pintura, música y luz. El caos de su creatividad era un contrapunto directo al orden estéril de la oficina de Alejandro. Cuando la frustración con su situación se hacía insoportable, la canalizaba en su arte. Sus lienzos se llenaron de colores oscuros y trazos violentos, paisajes abstractos que reflejaban la tormenta de su interior. A pesar de su acuerdo de ser extraños, la convivencia forzada los obligaba a compartir ciertos espacios. La cocina se convirtió en un territorio neutral y peligroso. Una noche, Alejandro bajó tarde, con el estómago vacío después de saltarse la cena por una videoconferencia de emergencia. La luz de la cocina estaba encendida y un aroma delicioso flotaba en el aire. Encontró a Sofía de espaldas a él, tarareando una melodía suave mientras removía algo en una sartén. Llevaba unos pantalones cortos y una camiseta vieja, con el pelo recogido en un moño desordenado. Por un momento, olvidó su irritación y simplemente la observó. Había una paz en sus movimientos, una falta de artificio que lo desarmó. No sabía que cocinaras, dijo, su voz sonando más áspera de lo que pretendía. Ella se sobresaltó y se giró, con una cuchara de madera en la mano. Hay muchas cosas que no sabes de mí, Alejandro. Al igual que yo no sé nada de ti, excepto que te gusta gritarle a la gente por teléfono. No había malicia en su tono, solo una constatación de hechos. Huelo a quemado. ¿Estás intentando incendiar mi herencia? Bromeó él, acercándose a la nevera para coger una botella de agua. La tensión entre ellos había disminuido ligeramente, reemplazada por un cansancio mutuo. Es pasta. Y no pensaba compartirla contigo, replicó ella, pero ya estaba cogiendo otro plato del armario. Comieron en silencio en la gran mesa de la cocina. El silencio no era cómodo, pero tampoco era hostil. Era un silencio expectante. Mi exposición, dijo ella de repente, rompiendo la calma. Trata sobre las raíces. Sobre cómo el lugar de donde vienes te define, incluso si intentas huir de él. Alejandro levantó la vista de su plato, intrigado a su pesar. ¿Y estás huyendo de algo, Sofía? Ella lo miró, y por primera vez, él vio una grieta en su armadura de chica bohemia despreocupada. Todos huimos de algo, ¿no? Yo, huyo del miedo. Miedo a no ser lo suficientemente buena. A que mi arte no signifique nada para nadie. A terminar como mi padre, persiguiendo un sueño imposible y dejando un rastro de decepción. Era la confesión más personal que le había hecho nunca. Alejandro no supo qué responder. La vulnerabilidad era un idioma extranjero para él. Mi padre también era un soñador, dijo él, sorprendiéndose a sí mismo por compartirlo. Quería ser músico. Mi abuelo, Emilio, le dio todas las oportunidades, pero él no tenía la disciplina. Fracasó. Por eso yo decidí ser lo contrario. Decidí que nunca dependería de sueños, solo de resultados. La disciplina es seguridad. El éxito es poder. Sofía lo escuchaba atentamente, su cabeza ligeramente ladeada. El abuelo solía decir que éramos dos caras de la misma moneda. Quizás tenía razón. Tú tienes miedo a sentir y yo tengo miedo a no ser sentida. Se miraron a través de la mesa, y por un instante, la distancia entre ellos se redujo.
Vio en ella no solo a la artista caótica que lo desquiciaba, sino a una mujer con sus propias batallas y sus propios miedos. Y quizás, solo quizás, ella vio en él algo más que un magnate frío y calculador. A la mañana siguiente, sin embargo, el muro entre ellos volvió a levantarse, más alto y más grueso que nunca. La tregua de la noche anterior parecía un sueño lejano. La presión sobre Alejandro aumentaba. Vargas había conseguido el apoyo de un miembro clave del Consejo de Administración. Alejandro necesitaba un golpe de efecto, una demostración de que todavía tenía el control. Decidió que modernizar la esperanza era la respuesta. Si no podía venderla todavía, al menos podía hacerla más eficiente, más rentable, transformarla en una empresa modelo según sus estándares. Contrató a un equipo de consultores de la ciudad para que analizaran cada aspecto de la operación del viñedo, desde la logística de la cosecha hasta el marketing. Los hombres trajeados llegaron como un ejército invasor, con sus portátiles y sus hojas de cálculo, tratando a los empleados de toda la vida de la hacienda como si fueran piezas anticuadas de una maquinaria obsoleta. Sofía estaba furiosa. Encontró a Alejandro en la bodega principal, supervisando a los consultores mientras tomaban muestras del vino directamente de las barricas. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, le gritó, su voz haciendo eco en el espacio cavernoso. Estás tratando este lugar como si fuera una de tus fábricas sin alma. Esta gente lleva aquí generaciones, saben más de estas uvas que lo que cualquier algoritmo pueda decirte. Estoy optimizando, Sofía, respondió él con frialdad, sin siquiera mirarla. Estoy asegurando el futuro de este negocio. Algo que tú y tu abuelo, con toda vuestra pasión, estabais dejando morir lentamente. No estaba muriendo. Estaba viviendo, replicó ella, con el rostro encendido por la ira. Se acercó a él y lo agarró del brazo, obligándolo a enfrentarla. El contacto volvió a ser eléctrico, pero esta vez estaba cargado de furia. La esperanza no es solo un negocio, es un hogar. Es el legado del abuelo, su amor por la tierra. Y tú lo estás profanando con tus gráficos y tus proyecciones de beneficios. El amor no paga las facturas, Sofía, gritó él, finalmente perdiendo la compostura. Se soltó de su agarre bruscamente. La pasión no detiene a los depredadores corporativos. Necesito que esto funcione, necesito que sea rentable. Mi mundo entero se está desmoronando y lo único que te preocupa es el alma de una barrica de roble. Y a ti lo único que te preocupa es el dinero, le devolvió el grito ella, con los ojos llenos de lágrimas de frustración. Y eres incapaz de ver el valor en algo si no puedes ponerle un precio. El abuelo cometió un error terrible al atarnos juntos. Somos como el aceite y el agua. Nunca podremos funcionar juntos. En eso estamos de acuerdo, concluyó él. Se dio la vuelta y se marchó, dejándola sola en la bodega, su silueta temblando de rabia. La brecha entre ellos parecía insalvable. Pero el destino, o más bien el espíritu travieso de su abuelo, aún no había terminado con ellos. Esa misma tarde, una tormenta se desató sobre el valle. No era una lluvia de verano cualquiera. El cielo se volvió de un color gris violáceo y el viento empezó a aullar como un animal herido. El granizo, del tamaño de canicas, comenzó a golpear los tejados y los campos con una furia implacable. Alejandro estaba en su oficina, en medio de otra llamada de crisis, cuando Elena irrumpió sin llamar. Su rostro estaba pálido de pánico. Y joven Alejandro, es el viñedo de la fundadora. El granizo está destrozando las vides. El viñedo de la fundadora era el corazón de la esperanza. Eran las vides más antiguas, plantadas por el propio bisabuelo de Emilio, y producían las uvas para el vino más premiado y valioso de la bodega. Perder esa cosecha sería una catástrofe financiera, pero también sentimental. Alejandro salió corriendo, seguido por Elena. En el porche, se encontró con Sofía, que ya se estaba poniendo unas botas de agua y una chaqueta impermeable. Su rostro estaba tenso por la preocupación. Por una vez, sus prioridades estaban perfectamente alineadas. Hay que cubrir las vides, gritó ella por encima del rugido del viento. Los jornaleros no darán abasto solos. Sin necesidad de más palabras, corrieron hacia los campos bajo la lluvia torrencial.
El viento los azotaba y el granizo les golpeaba la cara. Vieron a los trabajadores de la hacienda luchando por extender unas enormes lonas protectoras sobre las delicadas hileras de vides. La lona era pesada y el viento la convertía en una vela incontrolable. Alejandro, sin dudarlo, se metió en el barro junto a ellos. La lluvia empapó su cara, camisa de marca y sus pantalones de lana, pero no le importó. Tiró de las cuerdas con una fuerza que no sabía que poseía, sus músculos protestando. A su lado, Sofía trabajaba con la misma desesperación, su pequeño cuerpo luchando contra la fuerza de la tormenta. Sus miradas se cruzaron por un instante en medio del caos, una mirada de comprensión mutua, de camaradería nacida de la crisis compartida. Eran un equipo, luchando por el mismo objetivo. Estaban a punto de asegurar la última sección cuando un crujido ominoso resonó cerca de ellos. Un viejo roble, debilitado por los años, se estaba rindiendo a la furia del viento. Sus ramas crujieron, y el tronco comenzó a inclinarse peligrosamente, directamente hacia donde estaba Sofía. «Sofía, cuidado», gritó Alejandro. No hubo tiempo para pensar. Reaccionó por puro instinto. Se abalanzó sobre ella, rodeándola con sus brazos y usando su propio cuerpo como escudo. La aplacó, empujándola fuera de la trayectoria del árbol que caía. Cayeron juntos en el barro, en una maraña de miembros. Alejandro aterrizó encima de ella, absorbiendo la mayor parte del impacto. A sus espaldas, el roble se estrelló contra el suelo con un estruendo que hizo temblar la tierra, justo donde ella había estado un segundo antes. El mundo pareció detenerse. El rugido de la tormenta se desvaneció en un zumbido sordo. Lo único que Alejandro podía sentir era el cuerpo de Sofía debajo del suyo, su respiración agitada contra su pecho y el barro frío filtrándose a través de su ropa. Levantó la cabeza lentamente. Ella lo miraba con los ojos muy abiertos, una mezcla de shock, miedo y algo más que no pudo identificar. La lluvia les caía sobre la cara, mezclándose con el barro y las lágrimas que ella no se había dado cuenta de que estaba derramando. Estaban increíblemente cerca. Sus rostros a centímetros de distancia. Podía ver cada gota de lluvia en sus pestañas, el temblor de sus labios, la vulnerabilidad en sus ojos miel. El olor a tierra mojada, a ozono y a ella, lo llenó por completo. Todo su mundo de negocios, de estrategias y de luchas de poder se desvaneció. En ese momento, solo existían ellos dos, en medio de la tormenta, cubiertos de barro, con el corazón latiéndoles a 1000 por hora. El instinto que lo había impulsado a salvarla no desapareció. Se transformó en otra cosa, algo más profundo y primitivo. El deseo de protegerla se mezcló con un deseo diferente, uno que lo sorprendió por su intensidad. Sin pensarlo, sin calcularlo, bajó la cabeza, su intención era clara. Sus labios estaban a un suspiro de los de ella. El mundo contuvo la respiración. Iba a besarla. Justo ahí, en medio de la tormenta y el desastre, el hombre que solo creía en la lógica estaba a punto de cometer el acto más ilógico de su vida. El tiempo se suspendió en una gota de lluvia a punto de caer de la punta de su nariz. Sus labios, fríos por la tormenta pero prometiendo un calor oculto, estaban tan cerca que Sofía podía sentir el aliento entrecortado de Alejandro sobre su piel. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor salvaje que hacía eco del trueno que retumbaba en la distancia. Sus ojos oscuros, normalmente fríos y calculadores, ahora ardían con una intensidad primigenia, despojados de toda lógica. Era una mirada de posesión, de necesidad, de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Cerró los ojos, preparándose para el impacto, para el momento en que sus mundos tan dispares chocarían finalmente en un beso. Pero el beso nunca llegó. En el último segundo, con un gruñido gutural que pareció arrancado de sus entrañas, Alejandro se apartó. Se puso de pie bruscamente, dándole la espalda como si el mero hecho de mirarla le quemara. El aire gélido se precipitó en el espacio que había ocupado su calor, dejando a Sofía temblando en el barro, sintiéndose más fría y expuesta que nunca. No era el frío de la lluvia, sino el frío del rechazo, de la oportunidad perdida. ¿Qué pasa?, susurró ella, su voz apenas audible por encima del viento. Alejandro se pasó las manos por el cabello empapado, tirando de él con frustración.
Parecía un animal enjaulado, luchando contra unas barras invisibles. Esto es un error, dijo, con la voz ronca, sin mirarla. La tormenta. El momento. No es real. Se sintió bastante real para mí, replicó Sofía, poniéndose de pie con dificultad, sus piernas temblando por el frío y la adrenalina. Estaba cubierta de barro, su ropa pegada a su piel, pero se mantuvo erguida, desafiante. Me salvaste la vida, Alejandro. Estaba protegiendo mi inversión, espetó él, y las palabras fueron tan crueles como una bofetada. Sofía sintió la punzada, pero vio a través de la mentira. Vio el miedo en la rigidez de sus hombros, la confusión en su negativa a mirarla. Mientes, dijo ella, con una calma que no sentía. Por una vez en tu vida, no estabas calculando. Estabas sintiendo. Y te asusta de muerte. Él finalmente se giró para encararla. La lluvia trazaba surcos en el barro de su rostro, pero no podía ocultar la tormenta en su interior. No sabes nada de lo que siento, dijo, con la voz peligrosamente baja. Vamos adentro. Te vas a enfermar. Su tono era imperativo, el del director ejecutivo que vuelve a tomar el control. Pero algo había cambiado para siempre entre ellos en ese campo embarrado. La línea invisible que habían trazado se había borrado, y ambos sabían que nunca podrían volver a dibujarla. La vuelta a casa fue silenciosa y tensa. Los trabajadores los miraban con curiosidad, murmurando entre ellos. Elena los recibió en la puerta con toallas y una expresión de preocupación maternal que rápidamente se transformó en severidad. Y miren nada más. Parecen dos niños que han estado jugando en los charcos, los regañó, empujándolos hacia adentro. Rápido, a quitarse esa ropa mojada antes de que pesquen una pulmonía. He preparado un baño caliente para cada uno y hay sopa en la estufa. Alejandro se dirigió a su ala de la casa sin decir una palabra, pero Sofía lo detuvo. Gracias, dijo ella, en voz baja. Él se detuvo, pero no se giró. Asintió bruscamente una vez y continuó su camino, desapareciendo por el pasillo. El agua caliente del baño nunca se había sentido tan bien. Mientras se sumergía en la bañera de patas, Sofía dejó que el calor ahuyentara el frío de sus huesos, pero no pudo disipar el torbellino de sus pensamientos. La imagen de los ojos de Alejandro, oscuros y ardientes, estaba grabada en su mente. El recuerdo de su cuerpo fuerte protegiéndola, el peso de él sobre ella, la sensación de seguridad en medio del caos, y el casi beso. ¿Por qué se había detenido? Proteger su inversión. La excusa era tan frágil, tan ridícula, que casi se echó a reír. Había visto la verdad en sus ojos. Lo que fuera que sintió en ese momento era real y la aterrorizaba tanto como a él. Más tarde, envuelta en un albornoz grueso y con el pelo todavía húmedo, bajó a la cocina. Encontró a Alejandro allí, vestido con pantalones de chándal grises y una camiseta negra que se adhería a su impresionante físico. Estaba de espaldas, mirando por la ventana la lluvia que ahora caía más suavemente. En sus manos sostenía una taza de vapor. Sin su armadura de traje y corbata, parecía más joven, más accesible, más peligroso. Se sirvió un tazón de la sopa de pollo de Elena y se sentó a la mesa. Él se giró y se sentó frente a ella, dejando una distancia prudencial entre ellos. Durante un rato, el único sonido fue el de las cucharas contra la loza. El viñedo, dijo él finalmente, rompiendo el silencio. Llamé al capataz. Perdimos cerca de un 20% de la cosecha de la fundadora. Podría haber sido mucho peor. Gracias a ti, dijo ella en voz baja, mirándolo por encima del borde de su tazón. Él desvió la mirada. Hicimos lo que teníamos que hacer. Todos lo hicieron. No. Tú me salvaste. Podrías haberte herido. Era un riesgo calculado, mintió él de nuevo. Sofía suspiró, dejando la cuchara. Deja de hacerlo, Alejandro. ¿Hacer qué? Hablar como si todo fuera una entrada en un libro de contabilidad. ¿No puedes simplemente aceptar un gracias? No puedes admitir, ni por un segundo, que actuaste por algo que no era pura lógica. Él la miró fijamente, y la tensión volvió a crepitar entre ellos.
¿Y qué ganaría con eso, Sofía? ¿Una palmadita en la espalda? El mundo en el que yo vivo no recompensa los impulsos. Los castiga. Cada decisión tiene consecuencias. Y actuar por sentimiento es el camino más rápido a la ruina. Tal vez el mundo en el que vives es el problema, susurró ella. Quizás este lugar, esta sentencia, como la llamas tú, no es un castigo. Quizás es una oportunidad. Una oportunidad para perder todo por lo que he trabajado, replicó él con amargura. Su teléfono, que estaba sobre la mesa, vibró. Vio el nombre de Ricardo Vargas en la pantalla y su rostro se endureció. Rechazó la llamada con un gesto brusco. ¿Problemas en el paraíso corporativo?, preguntó ella, no con sarcasmo, sino con una pizca de genuina preocupación. Él asintió, pasándose una mano por la cara. Se veía agotado. Vargas está moviendo sus piezas. Y yo estoy aquí, atrapado, jugando al viticultor aficionado. No estás solo en esto, dijo ella. Hablo de la hacienda. Somos socios, te guste o no. Alejandro la miró, sorprendido por la oferta implícita. Vio en su rostro no a la artista bohemia que le irritaba, sino a una aliada inesperada. Por primera vez desde que llegaron, sintió una diminuta grieta en el muro de aislamiento que había construido a su alrededor. Los días siguientes fueron diferentes. La hostilidad abierta fue reemplazada por una tregua incómoda, cargada de una conciencia mutua que era casi palpable. Se cruzaban en los pasillos y sus miradas se sostenían un segundo más de lo necesario. Hablaban de la hacienda, de las reparaciones necesarias después de la tormenta, de las estrategias para salvar la cosecha dañada. Alejandro se sorprendió al descubrir que Sofía tenía un conocimiento instintivo de la tierra y de las vides, un saber que no venía de los libros, sino del corazón. Ella, a su vez, empezó a respetar a regañadientes su aguda mente para los negocios, su habilidad para ver patrones y optimizar procesos que ella nunca había considerado. Una tarde, él la encontró en su estudio, de pie frente a un lienzo enorme. Estaba tan absorta que no lo oyó entrar. Estaba pintando la tormenta. No de una manera realista, sino como una explosión de emociones. Grises violentos, azules profundos, blancos eléctricos que simulaban relámpagos y un toque de rojo sangre en el centro, donde dos figuras abstractas se fusionaban en medio del caos. Él se quedó sin aliento. Era poderoso, crudo y extrañamente íntimo. Sintió que ella lo había pintado a él, a ellos. Es impresionante, dijo, su voz era un murmullo. Ella se giró, sobresaltada, con el pincel en la mano y una mancha de pintura azul en la mejilla. Me ayuda a procesar las cosas, admitió, sonrojándose ligeramente. ¿Y qué estás procesando exactamente? Sus ojos se encontraron, y la pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de significados no dichos. El casi beso. El miedo. El cambio. Que a veces, dijo ella lentamente, las cosas que más te asustan son las que te hacen sentir más vivo. Antes de que él pudiera responder, el sonido de un coche acercándose por el camino de grava rompió el momento. Un jeep descapotable de un rojo brillante se detuvo frente a la casa, y de él saltó un hombre con la agilidad de un felino. Era alto, bronceado, con el pelo revuelto por el viento y una sonrisa deslumbrante que parecía iluminar toda la tarde. Vestía con una elegancia informal, unos pantalones de lino y una camisa blanca abierta en el pecho. Irradiaba una confianza fácil y un carisma magnético. Sofía jadeó y una sonrisa de pura alegría iluminó su rostro. No puede ser, exclamó, dejando caer el pincel y corriendo hacia la puerta. Alejandro la siguió, con un extraño sentimiento de aprensión retorciéndose en su estómago. Marco, gritó Sofía desde el porche, lanzándose a los brazos del recién llegado. Él la levantó del suelo en un abrazo giratorio, riendo. Mi musa salvaje. Sabía que te encontraría escondida en el campo. No podías mantenerte alejada del drama por mucho tiempo. Cuando la bajó, le dio un beso sonoro en la mejilla y la mantuvo cerca, con un brazo protector alrededor de su cintura. Miró hacia el porche y sus ojos se posaron en Alejandro, que los observaba con una expresión indescifrable.
La sonrisa de Marco no vaciló, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente, evaluando la situación. Veo que tienes compañía, dijo, su voz era suave y con un toque de burla. Marco, este es Alejandro Rivera, mi socio, se corrigió Sofía, incómoda por la palabra. Alejandro, te presento a Marco Vega, un viejo amigo. El hombre de negocios, dijo Marco, extendiendo una mano. He oído hablar de ti. Sofía me ha contado todo sobre esta extraña situación testamentaria. Es casi poético, ¿no? Poner a un tiburón y a un delfín en el mismo estanque. Alejandro le estrechó la mano, su agarre firme y frío. Sintió una aversión instantánea por la confianza de Marco, por su familiaridad con Sofía, por la forma en que su brazo todavía la rodeaba. Tiburón y delfín. La analogía lo irritó más de lo que admitiría. Un placer, dijo Alejandro, con una voz que no transmitía ningún placer en absoluto. La llegada de Marco cambió la dinámica de la casa por completo. Era como si un rayo de sol brillante e impredecible hubiera irrumpido en su tensa calma. Llenaba la casa de risas, de música, de historias sobre sus viajes por el mundo como fotógrafo de arte. Trataba a Sofía con una mezcla de adoración y camaradería que hacía que Alejandro apretara los dientes. Veía cómo le susurraba cosas al oído para hacerla reír, cómo le quitaba una mancha de pintura de la cara con una ternura que a Alejandro le parecía obscena. Me voy a quedar unos días, si no es mucha molestia para el señor de la casa, anunció Marco durante la cena de esa noche, dirigiéndose a Alejandro con una sonrisa que era puro desafío. Hay un par de habitaciones de huéspedes, ¿verdad? Mientras no interfieras con el trabajo, respondió Alejandro con frialdad. Oh, no te preocupes. No me acerco a las hojas de cálculo. Soy alérgico al aburrimiento, replicó Marco. Luego se giró hacia Sofía. De hecho, vine por trabajo. Hay un coleccionista en Europa que está muy interesado en tu nueva serie, la de las raíces. Quiere ver un adelanto. Y, además, necesito a mi modelo favorita para una sesión de fotos que estoy preparando. Nadie capta la luz como tú, Sophie. Sofía se iluminó. Marco, eso es fantástico. ¿De verdad? Por supuesto. Siempre he creído en ti, lo sabes. Eres una estrella a punto de explotar. Alejandro observó el intercambio en silencio, un hielo formándose en su interior. Modelo. Musa. Estrella. Palabras que él nunca usaría. Vio la conexión entre ellos, una historia compartida, una facilidad que él nunca podría tener con ella. Y por primera vez en su vida adulta, sintió una emoción que no supo identificar de inmediato, una sensación corrosiva, irracional y feroz, los celos. Los días siguientes fueron un infierno para él. Se encerraba en su oficina, tratando de concentrarse en la batalla contra Vargas, pero su mente no dejaba de vagar hacia el estudio de Sofía. Oía sus risas desde el jardín, veía a Marco fotografiándola entre las vides, posando con una naturalidad y una sensualidad que lo enfurecían. Se comportaban como si la hacienda fuera su paraíso privado, y él un simple intruso. Una tarde, incapaz de soportarlo más, fue al estudio. Los encontró trabajando juntos en un lienzo. Marco, con las manos manchadas de pintura, estaba de pie muy cerca detrás de Sofía, guiando su mano mientras ella daba una pincelada. No, así no, mi amor, le susurraba Marco al oído. Más fluido. Siente el color, no lo pienses. El uso del término mi amor, aunque pudiera ser casual y amistoso, golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. La proximidad de sus cuerpos, la intimidad del momento creativo, era insoportable. Interrumpo algo, dijo Alejandro, su voz sonando como un trueno en la tranquila habitación. Se separaron al instante. La cara de Sofía mostraba una mezcla de sorpresa y culpa. Marco, sin embargo, simplemente sonrió. Alejandro. Justo a tiempo. Estábamos debatiendo si este azul necesita un poco más de vida. ¿Tú qué opinas? Opino que este es un lugar de trabajo, no un retiro de artistas, espetó Alejandro, su mirada fija en Sofía. Tenemos una reunión con los distribuidores en 1 hora. ¿O se te había olvidado? No,
Claro que no, dijo Sofía, dejando el pincel. Solo estaba. Estabas perdiendo el tiempo, la interrumpió él. El ambiente se volvió gélido. Marco dio un paso adelante, interponiéndose entre ellos. Tranquilo, campeón, dijo Marco, su tono ligero pero con un trasfondo de acero. Sofía es capaz de manejar su trabajo y su pasión al mismo tiempo. Es uno de sus muchos talentos. Quizás deberías aprender a hacer lo mismo. ¿Y tú qué sabrías de trabajo?, se burló Alejandro. Viajar por el mundo sacando fotos bonitas no es exactamente dirigir un imperio. Tal vez no, concedió Marco. Pero al menos yo sé cómo hacer feliz a la mujer que tengo delante. Puedo ver su alma, no solo su porcentaje en una herencia. La tensión era tan densa que se podía cortar. Sofía intervino, poniendo una mano en el brazo de Marco. Marco, por favor. Ya basta. Luego miró a Alejandro, con los ojos llenos de súplica y decepción. Estaré lista para la reunión. Alejandro se dio la vuelta y se marchó, pero el veneno de las palabras de Marco ya le había infectado la sangre. ¿Sabía cómo hacerla feliz? ¿Podía ver su alma? Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, la imagen de Sofía riendo con Marco, de sus cuerpos tan cerca, torturándolo. Se sentía irracional, posesivo. ¿Qué derecho tenía él a sentirse así? Habían acordado ser extraños. Él la había rechazado en el campo. Pero la lógica no servía de nada contra la bestia verde de los celos que se había despertado en su interior. La idea de que ella pudiera preferir a Marco, un hombre que representaba todo lo que él no era, le resultaba físicamente dolorosa. Se levantó y fue a la cocina a por un vaso de agua. Al pasar por la sala principal, vio una luz tenue procedente de la terraza. Se acercó con sigilo. Sofía y Marco estaban fuera, sentados en el porche, compartiendo una botella de vino bajo la luz de la luna. Reían en voz baja, sus siluetas muy juntas en la oscuridad. Él se quedó observando desde las sombras, sintiéndose como un espía en su propia casa. Vio a Marco acercarse a Sofía, apartarle un mechón de pelo de la cara. Vio a Sofía sonreír, una sonrisa suave e íntima que nunca le había dedicado a él. El corazón de Alejandro se convirtió en una piedra de hielo en su pecho. Entonces, sucedió. Lo que había estado temiendo, lo que había estado imaginando con un detalle tortuoso. Marco se inclinó y la besó. No fue un beso rápido en la mejilla como el del primer día. Fue un beso de verdad, lento y deliberado, en los labios. Y lo peor de todo, lo que rompió algo dentro de Alejandro, fue que Sofía no se apartó. Durante un instante que pareció una eternidad, ella le devolvió el beso. El mundo de Alejandro se tiñó de rojo. Un calor ciego y furioso lo inundó, borrando todo pensamiento racional, toda estrategia, todo control. Ya no era Alejandro Rivera, el director ejecutivo calculador. Era un hombre primitivo que veía a la mujer que quería, siendo besada por otro. Se dio la vuelta antes de que terminara el beso, incapaz de ver más. Caminó a grandes zancadas por los pasillos oscuros de la casa, su furia era un animal rugiendo en su interior. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que moverse o explotaría. Se detuvo frente a la puerta del estudio de Sofía. Entró y encendió la luz. La pintura de la tormenta lo miró desde el caballete. Las dos figuras abstractas en el centro, fundiéndose en una. En su furia, le pareció una burla. Él la había salvado en la tormenta, había sentido esa conexión visceral con ella, y ella se lo pagaba besando a ese fotógrafo de pacotilla en su propia casa. Oyó pasos en el pasillo y se dio la vuelta justo cuando Sofía entraba en el estudio. Su rostro estaba sonrojado y sus ojos brillaban, pero su sonrisa se desvaneció al ver la expresión de Alejandro. ¿Alejandro? ¿Qué haces aquí? ¿Pasa algo? Eso es lo que yo debería preguntar, dijo él, su voz era un gruñido bajo y controlado que no ocultaba en absoluto la rabia que bullía debajo. ¿Te has divertido esta noche? ¿Bajo la luna? Con tu amigo. Sofía se quedó helada. Se dio cuenta de que él los había visto. Un sentimiento de culpa, mezclado con indignación, la recorrió.
¿nos estabas espiando? Esta es mi casa, rugió él, perdiendo finalmente el control. Dio un paso hacia ella, acorralándola contra la pared. Y tú eres mi socia. ¿Qué clase de comportamiento es ese? ¿Besuquearte en el porche donde cualquiera puede verte? No te debo ninguna explicación, replicó ella, tratando de mantener la voz firme a pesar de que el corazón le latía con fuerza. La intensidad de Alejandro era abrumadora. Nunca lo había visto así. Él no es nadie. Es un nómada, un diletante. No puede darte nada. Solo busca divertirse. ¿Y tú qué sabes de lo que busco yo?, le gritó ella, empujándolo en el pecho. Marco me ve. Me escucha. Cree en mí. A diferencia de ti, que solo me ves como un obstáculo para tu herencia. Y eso no es verdad, gritó él, su rostro a centímetros del de ella. Apoyó sus manos en la pared, a cada lado de su cabeza, atrapándola por completo. El calor de su cuerpo la envolvía. Podía oler el vino en su aliento, pero sobre todo, podía oler su rabia, una rabia que, extrañamente, se sentía como pasión. Vi la forma en que lo mirabas. Vi la forma en que lo besaste, siseó él, su voz bajando a un susurro posesivo. ¿Sientes eso con él? ¿Sientes este fuego? Dime, Sofía. ¿Te hace sentir lo que yo te hago sentir ahora mismo? Antes de que ella pudiera responder, antes de que pudiera siquiera procesar la pregunta, él eliminó la poca distancia que quedaba entre ellos. Su boca se estrelló contra la de ella. No fue un beso tierno ni tentativo como el que casi compartieron en la tormenta. Fue un beso brutal, desesperado, un beso de celos y de furia, un beso que no pedía permiso, sino que lo tomaba todo. Un beso que lo cambió absolutamente todo. El beso fue un cataclismo. Un huracán de furia, celos y una pasión desesperada que había estado contenida durante demasiado tiempo. La boca de Alejandro era demandante, casi castigadora, y por un instante Sofía se resistió, abrumada por la repentina agresión. Pero debajo de la ira, sintió algo más, una vulnerabilidad cruda, una necesidad tan profunda que la desarmó. Y entonces, como una presa que se rompe, su propia frustración reprimida se desbordó. Le devolvió el beso con la misma ferocidad, sus manos subiendo desde su pecho para enredarse en su cabello, tirando de él, aferrándose a él como si fuera su único ancla en medio de la tormenta. Ya no eran Alejandro y Sofía, el hombre de negocios y la artista, eran simplemente un hombre y una mujer consumidos por una atracción que se negaban a admitir y que ahora había explotado con la fuerza de una supernova. El sabor de él era una mezcla intoxicante de café amargo, vino caro y una esencia masculina pura que la inundó por completo. La rabia inicial del beso se suavizó, transformándose en una hambre desesperada. Sus bocas se movían juntas en una danza frenética, explorando, reclamando. Alejandro gimió contra sus labios, un sonido bajo y gutural que vibró a través de ella, y una de sus manos bajó de la pared para agarrar su cadera, atrayéndola con fuerza contra la dureza de su cuerpo. Sofía jadeó ante el contacto íntimo, sintiendo la innegable evidencia de su deseo a través de la tela de sus ropas. La conciencia de su propio cuerpo respondiendo con la misma intensidad, la humedad floreciendo entre sus muslos, fue a la vez chocante y profundamente excitante. Mía, gruñó él contra su boca, la palabra era una marca, una reclamación. Y en ese momento de locura, ella no quiso discutir. La pintura de la tormenta detrás de ellos ya no era solo un recuerdo en el lienzo, estaba sucediendo de nuevo, aquí mismo, en el estudio, una tempestad de piel y aliento. Estaban al borde del precipicio, a punto de dejarse caer en algo de lo que no habría retorno. Fue el sonido de una tos discreta en la puerta lo que los hizo pedazos. Se separaron como si hubieran sido quemados, jadeando, con los labios hinchados y los ojos desenfocados. Marco estaba de pie en el umbral, su expresión era una máscara de calma helada que no ocultaba la tormenta en sus propios ojos. Sostenía 2 copas de vino. Veo que interrumpí la segunda parte de su reunión de negocios, dijo, su voz era seda y acero. El mundo se estrelló de nuevo contra Sofía. La vergüenza, caliente y punzante, la abofeteó. ¿Qué acababa de hacer?
Había besado a Marco en el porche y ahora, minutos después, estaba siendo devorada por Alejandro contra una pared. Alejandro, sin embargo, no mostró ni un ápice de vergüenza. Se dio la vuelta para encarar a Marco, colocando su cuerpo ligeramente delante de Sofía en un gesto protector e instintivo. Su postura era la de un depredador que defiende su territorio. La rabia aún ardía en sus ojos, pero ahora estaba dirigida enteramente al otro hombre. Así es, dijo Alejandro, su voz era un gruñido bajo. Y ha terminado. Así que puedes irte. No creo que seas tú quien decide eso, replicó Marco, dando un paso hacia la habitación. Dejó las copas en una mesa con un ruido deliberadamente fuerte. Creo que Sofía puede hablar por sí misma. A menos que ahora te dediques a tomar todas sus decisiones por ella. La tensión entre los dos hombres era tan espesa que Sofía sintió que la asfixiaba. Se sentía como un premio en una lucha de poder primal que no entendía del todo. Basta. Los dos, dijo, su voz temblando. Se pasó la mano por los labios, como si pudiera borrar la sensación del beso de Alejandro, un beso que aún ardía en su piel. Miró a Alejandro, y luego a Marco. Vio dos mundos completamente diferentes, dos tipos de hombres, ambos mirándola como si fuera el centro de su universo. Marco, lo siento. Yo, estoy confundida. Lo veo, dijo Marco, su mirada suavizándose ligeramente al ver su angustia, pero endureciéndose de nuevo al mirar a Alejandro. Este hombre es un veneno para ti, Sofía. Él solo sabe poseer, no amar. Te ahogará en su mundo oscuro y controlado. Y tú eres un niño que se niega a crecer, contraatacó Alejandro, avanzando un paso. Le ofreces un sueño bohemio sin fundamentos. Yo puedo darle el mundo. Ella no quiere el mundo. Ella quiere que alguien vea su alma, gritó Marco, dando un paso adelante también, hasta que estuvieron cara a cara. Y tú ni siquiera sabes lo que es un alma. Para ti es solo otro activo que se puede comprar y vender. Parad, gritó Sofía, interponiéndose físicamente entre ellos, empujando sus duros pechos. No soy un trofeo. Ni un activo. Soy una persona, maldita sea. Y estoy cansada de que los dos decidáis quién soy y lo que quiero. Fuera. Los dos. Salid de mi estudio. Su explosión los sorprendió a ambos. La miraron, anonadados por su repentina furia. Sofía temblaba, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. No puedo respirar aquí. Necesito estar sola. Ahora. Marco fue el primero en reaccionar. Su expresión se llenó de dolor. Sophie, yo no. Por favor, Marco, le suplicó ella. Él asintió lentamente, le lanzó a Alejandro una última mirada cargada de odio y se fue. Alejandro permaneció inmóvil durante un largo momento. El fuego de sus ojos había sido reemplazado por un torbellino de emociones confusas. Quería decir algo, tocarla, pero la barrera que ella había levantado era impenetrable. Finalmente, sin decir una palabra, él también se dio la vuelta y salió, dejándola sola con su respiración agitada y el eco de un beso que había dinamitado su precario mundo. A la mañana siguiente, Marco se fue. Le dejó una nota a Sofía, una nota llena de disculpas, de afecto y una última advertencia: él te romperá, mi amor. Y yo no estaré allí para recoger los pedazos. La casa se sumió en un silencio opresivo. Alejandro se encerró en su oficina y Sofía en su estudio. Pero esta vez, el silencio no era de evitación, sino de cruda conciencia. El beso estaba entre ellos, una presencia fantasmal y cargada de electricidad. No podían mirarse a los ojos en las raras ocasiones en que se cruzaban. El aire estaba saturado de palabras no dichas, de deseos no admitidos. Una semana después, Alejandro la abordó en el comedor durante el desayuno. Se veía demacrado, con ojeras bajo los ojos. Estaba claro que él tampoco había dormido bien. Tenemos que hablar, dijo, su tono era formal, de negocios, pero sus ojos traicionaban su nerviosismo. Sofía asintió, su corazón comenzó a latir más rápido. Él se sentó frente a ella, dejando un espacio considerable entre ellos. Lo que pasó, comenzó,
y luego se detuvo, luchando por encontrar las palabras. Fue un error. Estaba fuera de control. Los celos. Admitir la palabra le costó un esfuerzo visible. Me cegaron. No debería haberte tocado así. Fue inapropiado. Sus palabras eran correctas, la disculpa que se esperaba. Pero a Sofía le sonaron huecas, frías. Fue un beso, Alejandro. No una transacción comercial que salió mal, replicó ella, con un toque de amargura. Lo sé, dijo él, y por primera vez la miró directamente. Había una súplica en sus ojos que la descolocó. Lo sé. Pero no puede volver a pasar, Sofía. No estamos aquí para esto. Tenemos un objetivo, una obligación. Vargas está a punto de hacer su jugada final. Necesito concentrarme. Y esto, gesticuló vagamente entre ellos, es una distracción que no puedo permitirme. ¿Una distracción? ¿Eso es todo lo que fue para ti?, preguntó ella, sintiendo una punzada de dolor. ¿No sentiste nada? Él apretó la mandíbula. Sentí muchas cosas. Y todas ellas son peligrosas para mi supervivencia y, francamente, para la tuya. Yo no soy el hombre que tú crees que soy, Sofía. Soy egoísta, soy despiadado. Cuando quiero algo, lo cojo, sin importar el coste. Y te aseguro que no querrás estar cerca cuando llegue la factura. Era una advertencia, un intento de alejarla, de protegerla de sí mismo. Pero también sonaba como una confesión. Él quería algo. La quería a ella. Sofía, sin embargo, estaba herida. La forma en que él reducía la explosión de pasión que habían compartido a una simple distracción era un insulto. No te preocupes, Alejandro, dijo, poniéndose de pie, su voz gélida. No volveré a distraerte. El acuerdo sigue en pie. Socios de negocios. Extraños bajo el mismo techo. Entendido. Y con eso, la tregua frágil que habían construido se hizo añicos. Volvieron a una guerra fría, pero ahora era 1000 veces peor, porque ambos sabían lo que se estaban perdiendo. Sabían del fuego que podía arder entre ellos, y deliberadamente elegían el hielo. En las semanas siguientes, Alejandro se sumergió por completo en su guerra corporativa. El ataque de Vargas era implacable. Alejandro contrató a los mejores abogados, a los mejores estrategas financieros. Dormía apenas unas horas por noche, alimentándose de café y adrenalina. Sofía lo observaba desde la distancia, viendo cómo el estrés le pasaba factura. Parecía más delgado, más pálido, y la tensión a su alrededor era una vibración constante. A pesar de su resentimiento, una parte de ella se preocupaba. Había visto al hombre detrás del traje, al hombre que la había protegido en la tormenta, al hombre cuya pasión la había consumido. Y lo veía sufrir. Una noche, lo encontró dormido sobre su escritorio, con la cabeza apoyada en un montón de papeles, una pantalla de ordenador aún brillando con gráficos y cifras. La corbata estaba aflojada y su rostro, relajado en el sueño, parecía increíblemente vulnerable. Una ternura inesperada inundó a Sofía. Sin pensarlo, fue a por una manta del salón y se la echó suavemente por los hombros. Él se movió, murmurando algo ininteligible, pero no se despertó. Ella se quedó mirándolo un momento, luchando contra el impulso de apartarle un mechón de pelo de la frente. Podía oler su perfume, una mezcla de sándalo y estrés. Parecía tan solo. Justo cuando se daba la vuelta para irse, su teléfono de la oficina emitió un pitido. En la pantalla bloqueada apareció una notificación de correo electrónico. El remitente era Vargas. El asunto, última oportunidad, Rivera. Acepta mi oferta o te destruiré por completo. Y empezaré por lo que más quería tu abuelo. El corazón de Sofía se heló. ¿Vargas sabía de la hacienda? Se inclinó y, con el corazón en la boca, rozó suavemente el dedo de Alejandro contra el sensor de huellas dactilares. El teléfono se desbloqueó. Abrió el correo con manos temblorosas. El mensaje era corto y brutal. Era una oferta final para comprar Rivera Holdings a un precio irrisorio. Pero fue el archivo adjunto lo que la dejó sin aliento.
Era un informe de un investigador privado. Contenía fotos, documentos, una investigación completa sobre la esperanza. Y la conclusión era devastadora. Ricardo Vargas había encontrado una escapatoria legal en la escritura original de la propiedad, un tecnicismo olvidado de hacía un siglo. Si se explotaba correctamente, podría reclamar una porción significativa de la tierra, la más fértil, la que incluía el viñedo de la fundadora, paralizando la bodega y dejándola casi sin valor. Estaba utilizando esta información como palanca, como un arma nuclear en su guerra contra Alejandro. O Alejandro vendía su compañía a precio de saldo, o Vargas destruiría el legado del abuelo Emilio. La sangre de Sofía hirvió. Este no era un ataque contra Alejandro. Era un ataque contra la esperanza, contra su hogar, contra la memoria del hombre que había sido un padre para ella. Y en ese instante, todas las barreras que había levantado contra Alejandro se derrumbaron. Su guerra era su guerra. Miró a Alejandro, durmiendo, ajeno a la nueva daga que pendía sobre sus cabezas. Ya no veía al magnate despiadado. Veía al nieto de Emilio, al hombre que luchaba desesperadamente por proteger todo lo que había construido, igual que ella luchaba por proteger su arte y su herencia. Se dio cuenta de que su advertencia sobre ser despiadado no era una amenaza, sino un grito de ayuda. Era despiadado con el mundo porque el mundo había sido despiadado con él. Al día siguiente, Sofía lo esperó en su oficina. Llevaba horas despierta, investigando sobre ese antiguo tecnicismo, buscando un contraataque. Cuando Alejandro entró, con aspecto cansado pero decidido, se detuvo en seco al verla sentada en una de las sillas frente a su escritorio. ¿Sofía? ¿Qué ocurre? Leí el correo de Vargas, dijo ella sin rodeos. Su rostro pasó del asombro a la furia en un segundo. Registraste mis cosas. Entraste en mi teléfono. No teníamos tiempo para la cortesía, replicó ella, sin inmutarse. Se levantó y caminó hacia él. Esto ya no es solo sobre Rivera Holdings. Esto es sobre la esperanza. Y no voy a quedarme de brazos cruzados mientras ese buitre la despedaza. Alejandro la miró, una mezcla de rabia y sorpresa en su rostro. Esperaba que ella le gritara, que lo culpara por atraer ese peligro a su hogar. Pero en sus ojos Miel vio algo completamente diferente, una determinación feroz, un espíritu de lucha que igualaba al suyo. Esto está fuera de tu alcance, Sofía, dijo él, su orgullo luchando por mantener el control. Es un juego de tiburones. No sabes cómo. Basta, lo interrumpió ella. Deja de subestimarme. He pasado las últimas 5 horas leyendo sobre leyes de propiedad del siglo XIX. Y puede que haya encontrado algo. Un precedente legal que invalida ese tipo de reclamaciones si la tierra ha sido utilizada continuamente para la agricultura familiar durante más de 100 años. Lo llaman derecho de legado. Pero para demostrarlo, necesitamos pruebas. Diarios, registros, viejos libros de contabilidad. Alejandro la escuchaba, su expresión cambiando gradualmente a una de asombro. Había pasado por alto esa posibilidad. Sus abogados se habían centrado en el derecho corporativo moderno, no en leyes agrarias arcanas. ¿Dónde se supone que encontremos eso?, preguntó, su voz desprovista de su habitual arrogancia, genuinamente interesado. En la biblioteca del abuelo, dijo ella. Guardaba absolutamente todo. Por primera vez en meses, trabajaron juntos. Pasaron los 2 días siguientes encerrados en la polvorienta biblioteca de Emilio, revisando cajas de documentos olvidados, diarios con la caligrafía desvaída y libros de cuentas con telarañas en las esquinas. Trabajaban codo con codo, el resentimiento reemplazado por un propósito compartido. Alejandro, con su mente analítica, era rápido para detectar inconsistencias y fechar documentos, mientras que Sofía, con su conocimiento íntimo de la historia familiar, era capaz de descifrar las notas crípticas de Emilio y conectar los puntos. Se reían cuando leían las quejas del bisabuelo sobre el precio de las uvas. Se emocionaban al encontrar una carta de amor de la abuela. Se sentían más cerca que nunca, no a través del contacto físico, sino a través de una intimidad mental y emocional, unidos por un objetivo común. Alejandro la miraba a menudo, cuando ella no se daba cuenta.
La veía concentrada, con una pequeña arruga en la frente y el pelo recogido con un lápiz. Veía la pasión en sus ojos, no solo por su arte, sino por esa tierra, por ese legado. Y se dio cuenta de la magnitud de su estupidez. Él la había llamado una distracción. Pero la verdad era que ella era su ancla, su brújula. Era la que veía las soluciones que él, en su ceguera estratégica, no podía ver. Y entonces la encontraron. Escondida en el doble fondo de un viejo baúl, una pequeña caja de madera. Dentro, estaba el diario original del fundador de la hacienda. Y junto a él, el primer registro de la propiedad, sellado, con una cláusula escrita a mano por el propio juez de la época, declarando la tierra indivisible y protegida para el sustento de la familia fundadora y sus descendientes, mientras de ella brote vino y sustento. Era el arma que necesitaban. Una prueba irrefutable. Se miraron el uno al otro por encima de los documentos polvorientos, sus rostros iluminados por la tenue luz de la lámpara. La sonrisa de Sofía era deslumbrante, llena de triunfo y alivio. Sin pensar, Alejandro alargó la mano y le apartó una mancha de polvo de la mejilla. Su pulgar rozó la suavidad de su piel y se detuvo allí. El mundo exterior se desvaneció. La amenaza de Vargas, la presión del tiempo, todo desapareció. Solo existían ellos dos y el silencio cargado de la biblioteca. «Lo conseguimos», susurró ella. «No», dijo él, su voz era un murmullo bajo y ronco. «Tú lo conseguiste. Tú salvaste la esperanza». Sus ojos buscaron los de ella, y esta vez, no había advertencias ni muros. Solo había gratitud, admiración y algo mucho más profundo. «Sofía, he sido un idiota. Ciego y arrogante. He estado luchando tanto por proteger mi mundo que no me di cuenta de que el mundo real, el que de verdad importa, estaba aquí mismo, delante de mí». Se inclinó lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para que se apartara. No iba a ser un beso de furia o de celos. No esta vez. Iba a ser una elección. Sofía no se movió. Se inclinó hacia él, encontrándolo a mitad de camino. Sus labios se encontraron con una ternura que les robó el aliento. Fue un beso de alivio, de celebración y de promesa. Un beso que decía, estamos juntos en esto. Era un beso de paz después de la guerra, el comienzo de algo nuevo y real, forjado no por el capricho de un testamento, sino en la batalla compartida por salvar su hogar y, en el proceso, encontrarse el uno al otro. Cuando finalmente se separaron, apoyaron sus frentes una contra la otra. «Ahora ve a destruir a ese bastardo», susurró ella con una sonrisa. Alejandro sonrió también, una sonrisa genuina y llena de confianza que ella no le había visto nunca. «Con placer», dijo. Y por primera vez, no lo dijo por venganza o por poder. Lo dijo por ella. Por ellos. Por la esperanza. La batalla final estaba a punto de comenzar, pero ahora, no estaba solo. Tenía a su lado el corazón de la esperanza, y eso lo hacía invencible. Armado con la prueba irrefutable que Sofía había encontrado, Alejandro se transformó. Ya no era el hombre acorralado que luchaba por sobrevivir, era un general con el mapa secreto del enemigo, un depredador que había olido la sangre. Organizó una reunión de emergencia con el Consejo de Administración de Rivera Holdings, incluyendo al miembro que Vargas había comprado, y les presentó la situación. Pero en lugar de mostrar pánico o desesperación por la amenaza a la hacienda, mostró una calma gélida, casi divertida. «Ricardo Vargas cree que nos tiene acorralados», comenzó, su voz resonando con una nueva autoridad en la sala de juntas virtual. «Cree que puede usar el legado de mi familia como un rehén para forzarme a vender mi empresa. Es un movimiento audaz, debo admitirlo. Pero es el movimiento de un aficionado que no ha hecho bien sus deberes». Con una sincronización perfecta, compartió su pantalla y mostró el documento del siglo XIX, resaltando la cláusula del derecho de legado. Luego, añadió el análisis legal que su equipo, galvanizado por la nueva evidencia, había preparado durante la noche, citando precedentes que hacían la reclamación de Vargas no solo inviable, sino legalmente ridícula. «No solo no puede tocarnos», continuó Alejandro, permitiéndose una pequeña sonrisa depredadora, sino que al intentar esta extorsión, ha cometido un fraude.
Ya he informado a las autoridades regulatorias. Para cuando la bolsa abra mañana, la reputación de Vargas estará por los suelos, sus acciones se desplomarán y probablemente enfrente una investigación criminal. El efecto fue instantáneo. El rostro del consejero traidor se volvió ceniciento. Los demás miembros del consejo, que habían estado dudando, ahora miraban a Alejandro con un renovado respeto, casi con temor. Había convertido una amenaza mortal en una victoria aplastante. Le dio a Vargas exactamente lo que se merecía, no una guerra prolongada, sino una aniquilación rápida y pública. Lejos de las pantallas y las batallas corporativas, en la tranquila hacienda, algo mucho más significativo estaba floreciendo. El beso en la biblioteca no había sido un final, sino un verdadero comienzo. Desaparecieron los muros, las ironías y los acuerdos de ser extraños. Se permitieron, por primera vez, simplemente ser. Se paseaban por los viñedos al atardecer, no como socios de negocios inspeccionando sus activos, sino como dos personas que compartían un amor profundo por esa tierra. Alejandro le preguntaba sobre las vides, escuchando con genuino interés mientras ella le explicaba los matices de cada variedad. Él, a su vez, le explicaba las complejidades de su mundo, desmitificando los conceptos que antes había usado como armas. Ella descubrió en él a un hombre brillante y apasionado, cuya coraza se había forjado para proteger una vulnerabilidad que rara vez dejaba ver. Él descubrió en ella una fuerza inquebrantable y una sabiduría instintiva que le daba una perspectiva que él había perdido hacía mucho tiempo. Siempre pensé que el éxito significaba no necesitar a nadie, le confesó una noche, mientras estaban sentados en el porche, compartiendo una copa del vino de la fundadora. Pensé que era sobre control, sobre poder absoluto. Y aquí estoy, descubriendo que el mayor poder es dejarse ayudar. Dejar que alguien entre. Sofía le tomó la mano, entrelazando sus dedos. Su contacto ya no era eléctrico y chocante, sino cálido, reconfortante y correcto. No estás dejando entrar a alguien, Alejandro. Estás dejándome entrar a mí. Así como yo te estoy dejando entrar a ti. Se besaron bajo las estrellas, un beso lento, profundo, lleno de la promesa de un futuro que, unas semanas atrás, habría parecido imposible. Era un beso que sabía a vino, a hogar y a segundas oportunidades. Con la amenaza de Vargas neutralizada y Rivera Holdings asegurada, Alejandro tomó una decisión que sorprendió a todos, incluida a él mismo. Delegó gran parte de las operaciones diarias de su conglomerado en su segundo de a bordo, un hombre capaz en el que confiaba. Configuró su oficina en La Esperanza no como una fortaleza temporal, sino como su base permanente. Se dio cuenta de que no quería volver a la jungla de asfalto. La verdadera batalla, la que de verdad importaba, no era por el poder, sino por la paz. Y había encontrado esa paz aquí, con ella. Juntos, se dedicaron a hacer florecer la esperanza, tal y como su abuelo había soñado. Combinaron sus talentos de una manera que don Emilio habría aplaudido. La lógica de Alejandro modernizó la bodega, optimizó la distribución y abrió nuevos mercados internacionales. El corazón de Sofía inspiró nuevas mezclas, diseñó etiquetas que eran pequeñas obras de arte y creó experiencias de enoturismo que convirtieron la hacienda en un destino de renombre. No estaban solo produciendo vino, estaban embotellando la historia y el alma de su hogar. La exposición de Sofía fue un éxito rotundo. Sus pinturas, imbuidas de la pasión, el conflicto y la eventual paz de su tiempo en La Esperanza, se vendieron todas en la noche de apertura. La pieza central era, por supuesto, la tormenta. Alejandro estuvo a su lado toda la noche, no como un inversor o un magnate, sino como el hombre orgulloso que amaba al artista. Más tarde, esa misma noche, de vuelta en la tranquilidad de la hacienda, él la llevó a su estudio. En el caballete, donde antes estaba la pintura de la tormenta, ahora había un lienzo en blanco. Me dijiste que pintabas para procesar las cosas, dijo él en voz baja. ¿Qué procesarás ahora? Ella se volvió hacia él, rodeó su cuello con los brazos y le sonrió, con los ojos brillantes de amor y felicidad. Ahora pintaré la calma después de la tormenta, susurró. Pintaré amaneceres. Pintaré raíces que crecen fuertes. Pintaré una familia. Unos años después,
la risa de los niños resonaba en los pasillos de la casa principal. Un niño pequeño, con los rizos rebeldes de su madre y los ojos oscuros y serios de su padre, perseguía a una niña un poco más pequeña, cuyo cabello era tan claro como el de su abuela. Eran Emilio y Elena, nombrados en honor a las dos personas que representaban el alma de la esperanza. Alejandro y Sofía los observaban desde la galería, sentados en el mismo banco donde el abuelo Emilio solía contar sus historias. Él tenía un brazo alrededor de ella, y ella apoyaba la cabeza en su hombro, una pose tan natural y cómoda como respirar. La hacienda nunca había estado más viva. La convivencia forzada se había transformado en un amor elegido, y el legado de don Emilio no solo había sido salvado, sino que se había multiplicado. Sabes, a veces todavía pienso en esa cláusula del testamento, dijo Sofía, mirando a sus hijos jugar entre las bugambillas. ¿Crees que el abuelo sabía que esto pasaría? Alejandro sonrió, besando su cabello. El olor a lavanda y a trementina que una vez lo había irritado era ahora el olor de su hogar. Sé que lo esperaba. Era un romántico incorregible. Creía en dos cosas por encima de todo, en el poder de esta tierra para sanar y en que su lógica y tu corazón estaban destinados a encontrar un equilibrio. Parece que tenía razón, después de todo, dijo ella, acurrucándose más contra él. La hacienda La Esperanza se erigía majestuosa bajo el sol dorado, no como una prisión o una herencia, sino como un testimonio de que a veces, los legados más valiosos no son los que se heredan, sino los que se construyen juntos, a través de tormentas y batallas, encontrando el amor en el lugar más inesperado. Vieron cómo el pequeño Emilio tropezaba y caía. Alejandro se levantó para ir a ayudarlo, pero Sofía le sujetó la mano. Espera, dijo ella con una sonrisa suave. Tiene que aprender a levantarse solo. Vieron cómo el niño, con el labio tembloroso, se apoyaba en sus manos, miraba a su alrededor y, con un pequeño gruñido de determinación, se ponía de pie, sacudía el polvo de sus pantalones y seguía corriendo. Más fuerte que antes. Alejandro miró a Sofía, con el corazón lleno de un amor tan vasto que parecía abarcar todos los viñedos que se extendían ante ellos. Se había necesitado una tormenta, la amenaza de perderlo todo, y la pasión indomable de esta mujer para enseñarle la lección más importante de su vida, que la verdadera fuerza no radicaba en no caer nunca, sino en tener a alguien a tu lado que cree en tu capacidad para levantarte de nuevo. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.